Solo 14 kilómetros, aproximadamente la misma distancia que de un extremo a otro de una gran ciudad. Exactamente esa cantidad de agua separa Europa y África en el punto más estrecho del estrecho de Gibraltar. A primera vista, parece que basta con levantar un puente y los dos continentes quedarán conectados para siempre. Pero el puente no existe. Y hoy vamos a averiguar por qué esta cuestión, tan sencilla en el mapa, resulta ser una de las más enredadas de todo el planeta. Suscríbase, será interesante. El estrecho de Gibraltar es familiar para la gente desde la profunda antigüedad. Para los griegos y romanos era un lugar donde el mundo habitado se interrumpía y comenzaba lo desconocido. Aquí se alzaban las legendarias columnas de Hércules, tras las cuales no había nada familiar. Fenicios, cartagineses, árabes, españoles, portugueses, todos ellos pasaron por este estrecho, comerciaron, lucharon y partieron a buscar nuevas tierras. El estrecho nunca ha sido solo agua, siempre ha seguido siendo una verdadera frontera entre mundos. Incluso el nombre de este lugar guarda la historia en sí mismo. La palabra Gibraltar se remonta a una expresión árabe que se puede traducir aproximadamente como la montaña de Tarik. Tarik ibn Ziyad fue un general árabe que en 711 forzó el estrecho y dio comienzo a la conquista de España. Desde entonces, este lugar se ha convertido en un símbolo de cómo pueblos y ejércitos enteros cruzaron las fronteras entre continentes. Hoy en día, por el estrecho de Gibraltar pasan anualmente unos 80.000 barcos. Es uno de los corredores marítimos más transitados de todo el planeta. Petroleros, portacontenedores, transbordadores de pasajeros, barcos de guerra, todo esto se mueve en un flujo continuo a través del estrecho paso entre las dos costas. El estrecho conecta el Océano Atlántico con el Mar Mediterráneo y con ello vincula los puertos de Europa, Asia, África y América en un sistema comercial único. Mirando el mapa, la idea de un puente parece casi algo natural. Aquí está España, aquí está Marruecos. Hay una distancia muy pequeña entre ellos. Pero el mapa oculta lo más importante, a saber, lo que ocurre bajo la superficie del agua. Y allí las condiciones son tales que los ingenieros que estudiaron por primera vez el estrecho solo se encogieron de hombros. Y ahora entenderán por qué. Comencemos con la profundidad. En el punto más estrecho, el estrecho alcanza una profundidad de unos 300 metros. Para sentir esta escala, imagine un edificio de 30 pisos. Ahora coloque 10 edificios de esos uno encima del otro. Ese es el pilar de agua que presiona el fondo. Ni un solo apoyo de puente puede simplemente sostenerse en un fondo así, sin costos colosales y un enorme riesgo de ingeniería. Pero la profundidad es solo el principio. El fondo del estrecho es irregular y muy complejo en su composición. Allí se alternan formaciones rocosas duras, suelos sueltos y cañones submarinos que van aún más profundo. Encontrar puntos confiables para la instalación de apoyos en un relieve así es increíblemente difícil. Los ingenieros tendrían que investigar detalladamente cada sección del fondo antes de tomar una decisión sobre la ubicación de las estructuras. Ahora añadamos a esto las corrientes. En el estrecho de Gibraltar, el agua se mueve en dos direcciones al mismo tiempo. En la superficie, el agua del Atlántico se lanza hacia el mar Mediterráneo, y en la profundidad, el agua del Mediterráneo, más pesada y salada, fluye lentamente en la dirección opuesta, hacia el Atlántico. Esto recuerda a un río de dos niveles. Y toda esta potencia presionaría los apoyos de cualquier puente cada segundo, sin detenerse, día tras día y año tras año. Añada el viento a esto. Aquí dominan los famosos vientos locales, el levante y el poniente. El levante sopla desde el este con ráfagas bruscas y es capaz de levantar olas de tal fuerza que el servicio de transbordadores a veces se detiene por completo.
Un puente en un lugar similar tendría que soportar cargas laterales constantes, que son capaces de sacudir gradualmente cualquier construcción. Y ahora lo más serio, los terremotos. El estrecho se sitúa en la zona de colisión de las placas litosféricas africana y euroasiática. Estas placas se desplazan lentamente una hacia la otra, y es su movimiento el que periódicamente provoca temblores. En 1755 ocurrió en esta región uno de los terremotos más destructivos de la historia europea, que pasó a la historia como el de Lisboa. Borró de la faz de la tierra una ciudad entera y dio lugar a olas gigantescas que llegaron a las costas de Brasil. Construir en una zona así es igual que levantar una casa justo sobre una grieta en el suelo. El agua de mar merece una conversación aparte. Destruye el metal y el hormigón de forma incomparablemente más rápida que el agua dulce. La sal corroe literalmente las estructuras desde el interior. Precisamente por esta razón, los puentes marinos requieren un cuidado constante, recubrimientos protectores costosos y una sustitución regular de elementos individuales. Un puente a través de Gibraltar no sería solo la construcción del siglo, sino un proyecto de mantenimiento incesante durante largos siglos por delante. Cuando los ingenieros suman todos los factores enumerados, se obtiene una cifra asombrosa. Según diversos cálculos, la construcción de un puente a través del estrecho de Gibraltar requeriría de 10 a 15.000 millones de euros, y teniendo en cuenta las inevitables complicaciones imprevistas, posiblemente mucho más. Y esto es solo la construcción en sí, sin tener en cuenta las décadas de mantenimiento posterior. Precisamente por esta razón, los ingenieros consideran más a menudo no un puente, sino un túnel. La lógica es sencilla. Un túnel va bajo el fondo y no crea interferencias a los barcos. 80.000 barcos al año no pueden ni rodear el estrecho ni esperar en la costa. La navegación aquí no se interrumpe ni en tormentas ni en días festivos. Un túnel eliminaría este problema por completo. Sin embargo, un túnel bajo Gibraltar tiene su propia peculiaridad seria. Para evitar las secciones más profundas del fondo marino y garantizar un ángulo seguro de descenso y ascenso para los trenes, el túnel tendría que tenderse a una longitud de unos 38 kilómetros. Esto es más que la distancia a través de todo el centro de una metrópoli como París o Londres. Imagine este camino bajo el agua, en la oscuridad, bajo una presión enorme. Para comparar, recordemos el famoso Eurotúnel bajo el Canal de la Mancha, que conecta Gran Bretaña y Francia. Se construyó durante más de 6 años, costó unos 15.000 millones de dólares a los precios de aquel entonces, y fue inaugurado en 1994. Pero allí, la suerte acompañó a los ingenieros. Bajo el fondo del Canal de la Mancha yace una capa de tiza blanda que es fácil de perforar. No hay nada parecido bajo Gibraltar. Hay un problema más del túnel del que se habla rara vez. Si se permite el paso de coches por él, habrá que resolver la tarea de ventilación para más de 30 kilómetros. Los gases de escape en un espacio cerrado de tal longitud ya no es un matiz técnico, sino una cuestión de vida o muerte. Precisamente por esta razón, en los proyectos reales solo se considera seriamente una versión ferroviaria, sin paso de transporte personal. Así que los obstáculos técnicos son colosales. Pero digamos honestamente, la humanidad sabe trabajar en las condiciones más duras. Sabe perforar, profundizar, fortalecer y proteger del agua y de las cargas sísmicas. La verdadera pregunta no es si es físicamente alcanzable. La pregunta es si lo quieren aquellos que toman las decisiones, y aquí todo se vuelve verdaderamente interesante. Comencemos con un dato inesperado. En el extremo sur de España, justo a la entrada del estrecho, se alza un peñón. Uno pequeño, de unos 6,5 kilómetros cuadrados. Unas 34.000 personas viven en él, y este peñón se llama Gibraltar. Parecería, ¿qué tiene de especial? Pero este diminuto territorio ha seguido siendo británico durante más de 300 años. No español,
sino precisamente británico. Y es el que resulta estar en el centro mismo de toda esta historia. Gran Bretaña capturó Gibraltar en 1704 durante una gran guerra europea por la sucesión española. Desde entonces, España ha intentado repetidamente recuperar el peñón, incluyendo la organización de asedios de muchos años. Sin embargo, Gibraltar siguió siendo británico. Los residentes se pronunciaron 2 veces en referéndums, en 1967 y 2002, y ambas veces eligieron la bandera británica. ¿Por qué Gran Bretaña se aferra tanto a este peñón? Porque quien controla Gibraltar controla la entrada al mar Mediterráneo. Este es un punto de importancia estratégica a escala mundial. Por él pasan rutas comerciales, barcos de guerra y submarinos. La base naval en Gibraltar permite rastrear todo lo que se mueve entre el Atlántico y el Mediterráneo. Gran Bretaña entendió perfectamente el valor de esta carta de triunfo y no va a renunciar a ella. Imagine esta situación. España y Marruecos acordaron construir un túnel. La ruta está elegida, la financiación se ha encontrado, los ingenieros están listos para comenzar. Pero el túnel pasa en la proximidad inmediata del territorio británico. ¿De quién es necesario obtener el consentimiento? ¿Quién será responsable de la seguridad en las entradas? ¿Cómo afectará esto a la base militar británica? Cualquier proyecto a gran escala en esta zona se convierte automáticamente en un asunto no de 2, sino de al menos 3 partes, cada una de las cuales tiene sus propios intereses. Y estos no son todos los detalles inesperados. Muchos no saben que Europa ya está presente físicamente en África. En la costa marroquí se encuentran 2 ciudades españolas, Ceuta y Melilla. Ciudades españolas de verdad, con leyes españolas, pasaportes españoles y tiendas españolas, pero situadas justo en el continente africano. Para la mayoría de la gente, esto es un verdadero descubrimiento. Ceuta y Melilla forman parte de la Unión Europea. Esto significa que sus fronteras con Marruecos son las fronteras exteriores de toda la Unión Europea. Aquí se han levantado vallas, prestan servicio guardias fronterizos y rige el control de pasaportes y aduanas. Es a través de estas ciudades que miles de personas de África y otras regiones intentan entrar en Europa. Este es uno de los corredores migratorios más tensos del mundo. Al mismo tiempo, Marruecos nunca ha reconocido oficialmente la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. La parte marroquí plantea periódicamente esta cuestión, dando a entender que considera estas ciudades históricamente suyas. Por lo tanto, la relación entre España y Marruecos no es solo vecindad. Es una historia compleja de reclamaciones mutuas que combina mal con la idea de un megaproyecto conjunto de miles de millones de euros. Un gran tema aparte es la migración. El estrecho de Gibraltar sigue siendo una de las principales rutas por las que la gente intenta llegar a Europa desde África en pequeñas barcas. Este es un camino peligroso, mortalmente peligroso. Cada año mueren aquí cientos de personas. Si apareciera un túnel, el carácter de este flujo cambiaría, pero el flujo mismo no desaparecería de ninguna parte. El punto de control simplemente se desplazaría y surgirían nuevas disputas sobre quién, cómo y a quién dejar pasar. Exactamente aquí se esconde una verdad política importante de la que no se suele hablar abiertamente. Para varios estados, la ausencia de un cruce directo entre Europa y África es simplemente beneficiosa. El agua sirve como una barrera natural. Los transbordadores pueden ser inspeccionados, las rutas pueden ajustarse y los viajes pueden cancelarse. Todo esto puede gestionarse. Un puente o un túnel crearía una conexión constante que es incomparablemente más difícil de regular y prácticamente imposible de cerrar rápidamente. Hoy en día operan líneas regulares de transbordadores entre España y Marruecos, desde la española Algeciras hasta la marroquí Tánger. Hay aproximadamente 1 hora y media de mar. Millones de personas usan esta ruta anualmente, especialmente en verano, cuando los marroquíes que viven en Europa
regresan a casa a visitar a sus seres queridos. Para ellos, este es un camino familiar y comprensible, que existe desde hace más de una década. Pero, ¿qué cambiaría con la aparición de un túnel? Imagina un tren que sale de Madrid y llega en unas pocas horas a Casablanca, sin transbordos, sin transbordadores, sin perder tiempo en el mar. Suena a ciencia ficción, sin embargo, técnicamente ya es casi alcanzable. Porque Marruecos ha estado desarrollando activamente una infraestructura ferroviaria moderna en los últimos años. En 2018, Marruecos inauguró el primer ferrocarril de alta velocidad en el continente africano, entre Casablanca y Tánger. Tánger se sitúa casi frente a Gibraltar. En otras palabras, la parte marroquí ya ha tendido de hecho la mano hacia Europa a través del transporte moderno. Solo quedaba un último paso, ese mismo cruce a través del estrecho. España, por su parte, posee una de las mejores redes de trenes de alta velocidad de Europa. Si se conectaran los sistemas ferroviarios español y marroquí a través de un túnel, teóricamente sería posible crear una ruta desde Londres o París hasta Marrakech, sin un solo transbordo a un transbordador. Una ruta así cambiaría cardinalmente el mercado turístico y de carga entre los dos continentes. Los partidarios del proyecto señalan ventajas económicas. La conexión terrestre directa reduciría el coste de entrega de mercancías entre África y Europa. Marruecos se convertiría en el principal centro de tránsito para las mercancías de todo el continente africano. Las inversiones crecerían, aparecerían puestos de trabajo y el turismo se animaría en ambos lados del estrecho. Pero los críticos hacen preguntas completamente prácticas. ¿Quién pagará el mantenimiento del túnel a lo largo de décadas? ¿Cómo distribuir los ingresos del paso? ¿Qué pasará si estalla un conflicto político entre los países y el túnel ya está construido y funciona? Todas estas cuestiones requieren no soluciones de ingeniería, sino acuerdos políticos que deben permanecer sólidos a lo largo de muchas generaciones. Digamos directamente, incluso encontrar el dinero para un proyecto así es extremadamente difícil. La Unión Europea podría en principio participar en la financiación, si el proyecto recibiera el estatus de estratégicamente importante. Pero la Unión Europea nunca antes ha financiado nada comparable fuera de sus fronteras. Para ello, se requeriría una decisión política a nivel de jefes de Estado y no solo un acuerdo entre dos países vecinos. Incluso si se encontrara la financiación, surgiría la siguiente tarea: la creación de nuevos puntos fronterizos. El túnel requeriría de ambas partes complejos terminales completos con aduana, control de pasaportes, zonas de inspección, aparcamientos y salas de servicio. Son objetos de construcción separados, presupuestos separados y años de trabajo separados. Y todo esto solo para que el primero pasajero pudiera entrar en el túnel. La seguridad del propio túnel también es un tema enorme aparte. Un espacio subterráneo cerrado con una longitud de casi 40 kilómetros representa un objeto muy vulnerable. Allí son necesarios sistemas de vigilancia continua, salidas de emergencia a intervalos determinados, potentes instalaciones de extinción de incendios y planes de evacuación claros. Proporcionar todo esto en un túnel bajo el fondo del mar en la frontera de dos continentes es incomparablemente más difícil que en un túnel urbano normal. Hay un detalle más del que se habla con poca frecuencia. El área del estrecho de Gibraltar es una zona de actividad naval intensiva. Los barcos de la OTAN están constantemente de servicio aquí, entran submarinos de diferentes estados y se realiza continuamente un monitoreo del movimiento de barcos aquí. Cualquier túnel se convertiría inmediatamente en un objeto estratégico que requiere protección a nivel militar. Y esta es una capa de complejidad completamente nueva e independiente. Y no se trata solo de los actores regionales. Las grandes potencias mundiales vigilan de cerca todo lo que sucede en Gibraltar. El control sobre la entrada al mar Mediterráneo es una cuestión de estrategia militar global.
Cualquier cambio serio en esta región resulta automáticamente estar en el campo de visión de las capitales mundiales. Así que, incluso con el acuerdo total de España y Marruecos, habría observadores muy interesados detrás de ellos. Todo esto no significa en absoluto que la humanidad no sea capaz de proyectos grandiosos. Vaya si lo es. El Canal de Suez cortó el continente para conectar dos mares. El Canal de Panamá conectó dos océanos, habiéndose abierto paso a través de selvas y montañas. El Eurotúnel fue bajo el fondo del mar y conectó la isla con el continente. Los puentes en China cruzan desfiladeros de montaña de varios kilómetros de largo. El hombre siempre ha sabido reescribir la geografía cuando realmente lo quería. La idea del Eurotúnel entre Gran Bretaña y Francia se discutió durante más de 150 años antes de que se encarnara en la vida. El primer proyecto serio apareció ya en el siglo XIX. Interfirieron ya fuera la desconfianza política, o las guerras, o la falta de financiación, o el miedo a la idea misma. Pero en el recuento final todo coincidió. Quizás Gibraltar simplemente está esperando su hora. Las tecnologías no se detienen. Las tuneladoras modernas trabajan varias veces más productivamente que hace 20 años. Los nuevos grados de hormigón resisten mucho mejor la influencia del agua de mar y la alta presión. El modelado por ordenador permite comprobar de antemano el comportamiento de la construcción durante un terremoto o una tormenta potente. Con cada año, los obstáculos técnicos se vuelven un poco menos insuperables. Pero el principal obstáculo, como ocurre a menudo, no es en absoluto técnico. España y Marruecos vuelven periódicamente a las negociaciones sobre un posible túnel. Los grupos de investigación conjuntos han trabajado desde los años 80 del siglo pasado. Se realizaron estudios geológicos, se publicaron informes técnicos y se reunieron conferencias. En 2016, ambos países volvieron a confirmar el interés en estudiar el proyecto. Pero cada vez, los desacuerdos políticos resultaron ser más fuertes que los cálculos de ingeniería. Detrás de estos 14 kilómetros se encuentra todo. Cientos de años de historia colonial, disputas territoriales no resueltas, dinero enorme, la geología más compleja, estrategia militar de las potencias mundiales y cuestiones de migración que no tienen respuestas sencillas. Por eso la estrecha franja de agua en el mapa resulta ser mucho más ancha de lo que parece. Si fue interesante, asegúrese de suscribirse al canal y deje un comentario. Esto es muy importante para la promoción.